Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa El Informativo Criminal, un informativo realizado por Agustín Sancho Cubero que se ofrecerá, un vez por semana en este podcast. Hoy abrimos los micrófonos ante una realidad que, lejos de detenerse, muta y se transforma con una creatividad que asombra tanto a los expertos en seguridad como a la propia ciudadanía. En esta edición especial, nos sumergimos en las profundidades de las operaciones más recientes llevadas a cabo por las fuerzas del orden en territorio español y sus conexiones internacionales, donde la astucia de la delincuencia organizada se enfrenta a la tenacidad de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la colaboración transatlántica con agencias como la DEA. No hablaremos hoy de cifras frías ni de estadísticas aburridas, sino de las historias que se esconden tras los titulares, de los métodos insólitos que los criminales han ideado en estos últimos días y de cómo la ley, con paciencia de orfebre, ha logrado desmantelar tramas que parecían de película. Arrancamos con una noticia que ha sacudido las redacciones de Sucesos recientemente y que parece sacada de un guión de ficción, donde el arte y el delito se han dado la mano de la forma más grotesca posible. En una operación conjunta que ha puesto de manifiesto la vital importancia de la cooperación internacional, agentes de la Policía Nacional, trabajando codo con la DEA estadounidense, han asestado un golpe maestro al infame cártel de Sinaloa en su intento por establecer una nueva ruta de distribución en Europa. Lo curioso, lo que realmente llama la atención de este caso, no es solo la cantidad de droga, sino el envoltorio. Imaginen una estatua, una figura de colores llamativos, metalizados. Una representación casi pop del famoso personaje de dibujos animados Popeye. Pues bien, esta figura de 1,5 metros de altura, que podría haber pasado por una pieza de colección en cualquier salón moderno, era en realidad el caballo de Troya elegido por los narcotraficantes para introducir decenas de kilos de metanfetamina en el archipiélago canario. La operación, que se ha desarrollado con un sigilo absoluto durante meses, revela cómo las organizaciones mexicanas ya no se conforman con el control del mercado americano, sino que buscan con ahínco la puerta trasera de Europa a través de España. Los investigadores descubrieron que esta organización criminal, considerada una de las más potentes en cuanto a la fabricación y distribución de drogas de síntesis, estaba utilizando métodos de ocultación que desafían la imaginación. No solo recurrieron a la figura del marinero más famoso de la televisión, sino que también intentaron mover su mercancía oculta en bloques de mármol. Sí, han oído bien. Grandes piezas de piedra compacta que, tras un análisis exhaustivo y laborioso por parte de los agentes, revelaron en su interior cilindros perfectamente sellados conteniendo la sustancia ilícita. Es aquí donde el trabajo policial se convierte en una labor de ingeniería inversa. Hay que pensar como el criminal para descubrir dónde ha puesto la trampa. Lo que hace a este caso particularmente inquietante y digno de análisis es la sofisticación de la infraestructura. No estamos hablando de improvisados, sino de una red que había enviado a emisarios a España para supervisar la recepción de la mercancía. Estos individuos, que operan bajo la sombra, se comportan como ejecutivos de una multinacional, asegurando que el producto llegue a su destino. Sin embargo, la Policía Nacional, atenta a los movimientos migratorios y a los perfiles de riesgo, logró detectar estos patrones anómalos. La investigación desveló que el destinatario final de la estatua de Popeye era un histórico del narcotráfico en Tenerife, un viejo conocido de las fuerzas de seguridad que pensaba que, utilizando la iconografía infantil y el arte moderno, podría burlar los controles aduaneros. Craso error. La vigilancia constante y el intercambio de información con la agencia antidroga americana permitieron interceptar el envío antes de que inundara las calles, evitando que miles de dosis de esta peligrosa sustancia sintética llegaran a los consumidores. Pero si miramos hacia la península, la situación no es menos sorprendente. En una serie de actuaciones que demuestran la capilaridad del crimen organizado, la Guardia Civil ha tenido que desplegar medios que parecen propios de una guerra tecnológica en zonas rurales que, hasta hace poco, eran remansos de paz. Nos trasladamos mentalmente a la provincia de Huesca y a otras zonas de la España interior, donde el paisaje agrario está siendo alterado por lo que los agentes denominan macroplantaciones indoor. Lo curioso de estas últimas intervenciones no es el cultivo en sí, sino la profesionalización extrema de los jardineros del crimen.
Ya no se trata de simples cobertizos escondidos. Las últimas operaciones han descubierto auténticas fábricas subterráneas, búnkeres equipados con sistemas de ventilación insonorizados, generadores eléctricos industriales puenteados a la red pública con una maestría digna de un ingeniero eléctrico, y sistemas de videovigilancia perimetral que permiten a los criminales monitorizar la llegada de la Benemérita, desde kilómetros de distancia. El trabajo de la Guardia Civil aquí ha sido titánico, en muchas ocasiones, de alto riesgo. Los agentes de los equipos de delincuencia organizada y antidroga han tenido que hacer uso de drones de última generación para sobrevolar fincas sospechosas, detectando diferencias térmicas que delatan la actividad ilícita bajo tierra. Es una partida de ajedrez donde el delincuente mueve ficha ocultándose bajo el suelo y la policía responde desde el cielo. En una de las intervenciones más recientes, los agentes se toparon con un sistema de trampas perimetrales, diseñadas para alertar o incluso dañar a quien osara acercarse a la plantación. Esto nos habla de un cambio de paradigma. La violencia asociada a la protección de estos cultivos está aumentando. Los grupos criminales, a menudo con conexiones en Europa del Este, no dudan en defender su inversión con uñas y dientes, lo que obliga a las unidades de intervención especial a actuar con una precisión quirúrgica para evitar enfrentamientos armados. Y hablando de conexiones internacionales y delincuencia organizada, no podemos pasar por alto el reciente golpe asestado al cártel Jalisco Nueva Generación en suelo español. Si antes mencionábamos a Sinaloa, sus rivales no se quedan atrás. La Policía Nacional ha desmantelado lo que en el argot se conoce como una oficina de este cártel. Pero no imaginen un despacho con archivadores. Se trata de centros de operaciones logísticas y de blanqueo de capitales que operan desde viviendas de lujo en zonas residenciales. La noticia curiosa aquí reside en la normalidad con la que estos individuos intentan integrarse en la sociedad española. Conducen vehículos de alta gama, frecuentan los restaurantes más exclusivos y matriculan a sus hijos en colegios de élite, todo ello mientras coordinan la entrada de toneladas de estupefacientes a través de los puertos. La labor de inteligencia policial ha sido clave para romper esta fachada de respetabilidad. Los agentes han tenido que rastrear flujos de dinero a través de criptomonedas, un método que el crimen organizado ha abrazado con fervor para evitar el rastro bancario tradicional. Es fascinante y aterrador ver cómo los narcos han pasado de los maletines llenos de billetes a las carteras digitales frías, obligando a los investigadores de la UDEF y de los grupos de delitos telemáticos a reciclarse y convertirse en expertos ciberforenses. Cambiando de tercio, pero sin abandonar el asombro, nos encontramos con la picaresca delincuencial adaptada a los nuevos tiempos. En el ámbito de la delincuencia común y organizada a menor escala, la Policía Nacional y la Guardia Civil han alertado sobre una modalidad de estafa que está cobrando fuerza y que destaca por su crueldad y su extraña elaboración. Se han detectado grupos criminales que se hacen pasar por falsos policías con una verosimilitud pasmosa. No se limitan a ponerse un chaleco reflectante comprado en Internet. Estos delincuentes han llegado a falsificar placas, carnets profesionales e incluso han rotulado vehículos para simular ser coches patrulla camuflados. Su modus operandi consiste en realizar registros en domicilios de turistas o personas mayores, alegando falsas investigaciones, para desvalijar las viviendas con total impunidad mientras las víctimas, aterrorizadas y confundidas, creen estar colaborando con la autoridad. La desarticulación de uno de estos grupos recientemente ha puesto de relieve la importancia de que el ciudadano conozca sus derechos y sepa identificar a los verdaderos agentes, un tema sobre el que las portavocías policiales están haciendo especial hincapié en estos días. Otro aspecto que ha saltado a la palestra informativa es la capacidad de reciclaje de los delincuentes. En una operación reciente en el sur de España, la Guardia Civil detuvo a una banda dedicada al robo de cable de cobre, un delito clásico, pero que habían perfeccionado utilizando tecnología de inhibición de alarmas y drones para vigilar las rutas de escape. Lo curioso es que varios de los detenidos eran antiguos narcotraficantes de hachís que, ante la presión policial en el estrecho y la dificultad para alijar en las playas debido a la vigilancia constante del SIBE, Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, habían decidido diversificar su negocio hacia el robo de infraestructuras y el tráfico de seres humanos. Esto demuestra la fluidez del crimen. Son empresarios del mal que pivotan de un mercado a otro según la presión policial, lo que obliga a las fuerzas de seguridad a mantener una visión holística y no compartimentada de la delincuencia.
En el plano de los fugitivos, la colaboración ciudadana y la perseverancia policial han dado frutos insólitos. Recientemente se ha logrado la captura de uno de los criminales más buscados, implicado en un crimen atroz conocido como el crimen del Pozo de Cartaya. Este individuo llevaba años viviendo en la clandestinidad, y su captura ha sido posible gracias a un detalle que a menudo pasa desapercibido: la rutina. A pesar de sus esfuerzos por cambiar de aspecto físico y de identidad, los investigadores de la sección de localización de fugitivos de la Policía Nacional no cesaron en su empeño. Analizaron patrones de vida, consumos de energía en viviendas supuestamente vacías y movimientos de familiares, hasta dar con su paradero. La detención se produjo sin incidentes, pero puso fin a una angustiosa espera para las familias de las víctimas, demostrando que en España, aunque la justicia a veces parezca lenta, el brazo de la ley es largo y tiene buena memoria. Volviendo al tráfico de drogas, hay un fenómeno que está preocupando enormemente a las autoridades europeas y españolas: el auge de la cocaína rosa o tusi y otras mezclas sintéticas. La Guardia Civil ha interceptado en varias provincias laboratorios caseros donde se cocinaba esta droga, que a menudo no es más que una mezcla peligrosa de ketamina, MDMA y colorante. Lo impactante es cómo se comercializa, a través de aplicaciones de mensajería encriptada y redes sociales, con un marketing dirigido descaradamente a un público muy joven, casi adolescente. Los agentes han encontrado envases diseñados con logotipos de marcas de moda, superhéroes y hasta golosinas, banalizando el consumo de sustancias que pueden ser letales. La lucha aquí se traslada al ciberespacio, donde los agentes encubiertos digitales patrullan las redes para detectar a estos dealers 2.0 que creen que el anonimato de Internet les protege. También merece mención el insólito caso detectado en un control rutinario de tráfico, donde la pericia de un perro de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil fue determinante. Lo que parecía un transporte ordinario de mercancías perecederas, concretamente frutas tropicales, escondía en realidad un doble fondo hidráulico de una sofisticación técnica abrumadora. El conductor, que se mostraba tranquilo y colaborador, desconocía que el can había marcado una zona específica del chasis del camión. Al desmontar la estructura, los agentes no encontraron paquetes convencionales, sino una resina de hachís licuada e inyectada en las propias vigas del vehículo, un método que hacía casi indetectable la droga en los escáneres convencionales. Este nivel de ingenio obliga a las fuerzas de seguridad a actualizar constantemente sus protocolos y a confiar en el instinto de sus compañeros de cuatro patas, que siguen siendo, a pesar de toda la tecnología, una herramienta insustituible. La labor de la DEA en territorio español, aunque discreta, es fundamental para entender el puzzle global. En estos días se ha sabido que agentes estadounidenses han estado compartiendo inteligencia sobre los movimientos financieros de los cárteles en Europa. Se ha detectado que grandes sumas de dinero procedentes del narcotráfico se están intentando blanquear a través de la compra de inmuebles de lujo y negocios de hostelería en la costa mediterránea. La operación, que sigue abierta, busca estrangular financieramente a estas organizaciones, atacando no solo la droga, sino su patrimonio. Es una guerra económica donde los inspectores de Hacienda y los expertos en blanqueo de la policía trabajan en la sombra, analizando miles de transacciones para encontrar esa aguja en el pajar que vincule una sociedad pantalla en un paraíso fiscal con un restaurante de moda en la Costa del Sol. No podemos olvidar la vertiente humana de los agentes que patrullan nuestras calles. En una intervención reciente que se ha hecho viral por su humanidad, una patrulla de la Policía Nacional logró salvar la vida de una persona en medio de un brote psicótico, inducido por el consumo de nuevas sustancias psicoactivas. La actuación, lejos de ser represiva, fue un ejemplo de contención y profesionalidad sanitaria, demostrando que la labor policial va mucho más allá de las detenciones. Es, ante todo, un servicio de auxilio al ciudadano. Este tipo de sucesos pone de relieve el peligro de las nuevas drogas que circulan por nuestras ciudades, sustancias químicas de diseño cuyos efectos son impredecibles y devastadores para la salud mental. La delincuencia organizada del este de Europa también ha protagonizado titulares recientes con el desmantelamiento de una red dedicada al robo de vehículos de alta gama para su exportación. Lo curioso de este grupo era su capacidad tecnológica. Utilizaban dispositivos capaces de clonar las llaves inteligentes de los coches en cuestión de segundos, sin necesidad de forzar cerraduras ni romper cristales. Actuaban como fantasmas, llevándose los vehículos de garajes comunitarios mientras sus dueños dormían plácidamente.
La Guardia Civil logró interceptar un camión portavehículos en la frontera, donde varios de estos coches de lujo viajaban camuflados bajo lonas y con matrículas dobladas, listos para ser vendidos en el mercado negro internacional. En el ámbito portuario, la vigilancia se ha extremado. Los narcos siguen intentando utilizar el método del gancho ciego, introduciendo mochilas con droga en contenedores legales sin que los dueños de la carga lo sepan. Sin embargo, las nuevas tecnologías de escaneo masivo y el análisis de riesgos basado en inteligencia artificial están permitiendo a aduanas y a las fuerzas de seguridad detectar anomalías sutiles en los manifiestos de carga. Recientemente, se interceptó un contenedor declarado como material de construcción o que, si bien contenía ladrillos, estos estaban huecos y rellenos de cocaína de alta pureza. La paciencia de los agentes para revisar palet por palet fue clave para frustrar este envío millonario. La realidad del narcotráfico en el estrecho de Gibraltar sigue siendo compleja. A pesar de la presión, las gomas o narcolanchas siguen intentando alijar. Lo novedoso es que los pilotos de estas embarcaciones son cada vez más jóvenes y temerarios, a menudo reclutados en entornos marginales con promesas de dinero rápido. La Guardia Civil del Mar se enfrenta a persecuciones a alta velocidad en condiciones marítimas adversas, donde ponen en riesgo sus vidas para interceptar estas embarcaciones prohibidas. En una de las últimas persecuciones, los narcos intentaron deshacerse de la carga arrojándola al mar, pero los agentes, con el apoyo de helicópteros, lograron geolocalizar los fardos y recuperarlos, además de detener a los tripulantes cuando intentaban tocar tierra en una cala de difícil acceso. Es importante destacar también la lucha contra la corrupción interna, aunque sean casos aislados. Los cuerpos policiales españoles cuentan con rigurosos mecanismos de asuntos internos que actúan con contundencia ante la más mínima sospecha de connivencia con el crimen. Recientemente, una operación de limpieza interna demostró que el sistema funciona, depurando responsabilidades y reafirmando el compromiso de la inmensa mayoría de los agentes con la legalidad y el servicio público. Esto es vital para mantener la confianza de la sociedad, que sigue valorando a la policía y a la Guardia Civil como dos de las instituciones más fiables del país. Mirando hacia el futuro inmediato, las autoridades advierten de que la amenaza es híbrida. El crimen organizado ya no distingue entre el mundo físico y el virtual. Las estafas online, el phishing, el ransomware y el tráfico de datos son las nuevas minas de oro de las mafias. La Policía Nacional ha reforzado sus unidades de ciberdelincuencia, incorporando a ingenieros informáticos y expertos en Big Data para combatir a unos delincuentes que pueden atacar desde cualquier rincón del planeta. Hemos visto cómo redes que operaban fraudes telefónicos masivos desde call centers en el extranjero han sido desarticuladas gracias a la cooperación policial internacional, evitando que miles de ciudadanos españoles perdieran sus ahorros. En resumen, el panorama actual nos muestra un crimen organizado que se globaliza, se tecnifica y busca constantemente grietas en el sistema. Pero frente a ellos, encontramos unas fuerzas de seguridad que no se quedan atrás, que evolucionan, se especializan y colaboran más que nunca con sus homólogos internacionales. Desde la estatua de Popeye rellena de metanfetamina hasta los drones vigilando plantaciones en el Pirineo, pasando por los ciberpatrulleros rastreando la dark web, la lucha es constante, diaria y sin cuartel. Cada operación exitosa, cada kilo de droga incautado y cada delincuente puesto a disposición judicial es una victoria del Estado de Derecho y una garantía de seguridad para todos nosotros. La delincuencia no descansa, pero tampoco lo hacen quienes tienen la misión de protegernos. Con cada amanecer, hay una patrulla que sale a la calle, un investigador que retoma sus pesquisas y un analista que cruza datos, todos con un único objetivo: que la ley prevalezca sobre el caos. Y aunque a veces las noticias nos sorprendan con la audacia de los criminales, la respuesta del Estado es firme y contundente, demostrando que en este juego del gato y el ratón, el gato está cada vez más despierto, más ágil y mejor equipado. Sigan en nuestro programa para descubrir consejos sobre seguridad y después un interesante reportaje radiofónico. Consejos sobre seguridad ciudadana. Tras el repaso a la actualidad criminal más impactante, es fundamental que nosotros, como ciudadanos, adoptemos medidas sencillas pero eficaces para protegernos en nuestro día a día. Aquí les ofrecemos una serie de recomendaciones prácticas avaladas por los expertos en seguridad. En primer lugar, la prevención en el domicilio es clave. En estos días donde hemos visto el uso de técnicas sofisticadas por parte de los ladrones, no debemos olvidar lo básico.
Asegúrense siempre de cerrar la puerta con vuelta de llave, incluso si bajan un momento a por el pan o al trastero. El método del resbalón sigue siendo el más utilizado por su rapidez y silencio. Si observan marcas extrañas, plásticos o hilos de pegamento en el marco de su puerta, no entren y llamen inmediatamente al 091 o al 062. Podría ser una señalización de que su vivienda está siendo vigilada. En segundo lugar, mucha precaución con las ciberestafas y el phishing. Como hemos comentado en el informativo, el crimen se ha mudado a la red. Desconfíen sistemáticamente de mensajes de texto o correos electrónicos que les insten a actuar con urgencia, ya sea un supuesto paquete retenido, un problema con su cuenta bancaria o un familiar en apuros que pide dinero desde un número desconocido. Nunca faciliten claves ni datos personales a través de enlaces recibidos por estas vías. Ante la duda, contacten siempre directamente con la entidad oficial o con el familiar a través de sus números habituales. Tercero, en la vía pública, mantengan la atención al entorno. Eviten caminar distraídos mirando el teléfono móvil, especialmente en zonas concurridas o al salir de entidades bancarias. Los delincuentes aprovechan esos segundos de desconexión para actuar. Si retiran dinero en un cajero, intenten hacerlo en horario de oficina y tapen el teclado al introducir su PIN. Los skimmers o lectores de tarjetas son cada vez más diminutos y difíciles de detectar. Y por último, la colaboración ciudadana es el arma más potente. Si ven algo sospechoso, un vehículo merodeando, personas ajenas a su comunidad manipulando cerraduras o escuchan ruidos extraños en casa de un vecino, no duden en llamar. La policía prefiere acudir a una falsa alarma que llegar tarde a un delito real. Su llamada es anónima y puede evitar un mal mayor. Recuerden, la seguridad es cosa de todos. Reportaje radiofónico, La Guardia de la Noche, 24 horas con el grupo de estupefacientes. Son las 3 de la madrugada en una ciudad costera del sur de España. Mientras la mayoría duerme, un coche camuflado, un sedán gris que pasa totalmente desapercibido, se detiene en una esquina oscura. Dentro, 2 hombres y una mujer observan en silencio un bloque de apartamentos. Son miembros del grupo de estupefacientes de la Policía Nacional. Llevan 6 horas vigilando, bebiendo café frío y luchando contra el sueño. Su objetivo, un punto negro de venta de droga que ha convertido la vida de los vecinos en un infierno. Un agente nos cuenta la paciencia es el 90% de este trabajo. La gente ve en las películas que llegamos, tiramos la puerta y se acaba. Pero para llegar a esa puerta, hemos estado semanas mirando quién entra, quién sale, qué bolsas llevan. Hay que documentarlo todo para que luego el juez nos dé la orden. Esta noche esperan a El Rubio, un distribuidor intermedio que conecta a los grandes clanes con los pequeños camellos de barrio. La inteligencia policial sugiere que hoy llega un cargamento. No son toneladas, pero son los kilos que matan en las esquinas, los que destrozan familias en el barrio. De repente, el movimiento. Un vehículo se acerca, luces apagadas. Otro policía dice ahí está. Matrícula confirmada. Es él. Vamos a esperar a que haga el pase. No quiero que se nos escape por precipitación. La tensión en el coche se corta con un cuchillo. Los agentes se colocan los chalecos antibalas con movimientos mecánicos, ensayados 1000 veces. Verifican sus armas. La seguridad es primordial. Nunca saben si al otro lado habrá una pistola o un cuchillo. El Rubio baja del coche con una mochila deportiva. Se encuentra con otro individuo en el portal. Es el momento. Agente 1, policía. Alto. Al suelo. Todo sucede en cuestión de segundos. La adrenalina se dispara. No hay resistencia esta vez. La sorpresa ha sido total. En la mochila, 2 kilos de cocaína en roca y fajos de billetes. Una pequeña victoria en una guerra interminable. Pero para los vecinos de ese edificio, esa detención significa que mañana podrán salir al portal sin miedo, que sus hijos no verán jeringuillas en la escalera. Agente 3. Al final, lo que te llevas a casa es eso. No la medalla, ni la estadística. Es la cara de la señora del primero que te da las gracias bajito cuando te llevas al detenido. Eso es lo que hace que valga la pena pasar frío y sueño. Mientras el detenido es trasladado a comisaría para iniciar las diligencias, el sol empieza a despuntar sobre el mar. El coche camuflado vuelve a la base. Mañana será otro día. Habrá otro objetivo, otro punto negro. Pero esta noche, la ciudad es un poco más segura gracias a estos guardianes invisibles que velan por nosotros desde la sombra. Esto es el informativo criminal,
donde la realidad siempre supera a la ficción. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.